Después de varios meses de búsqueda, numerosas entrevistas a diferentes entrenadores y un montón de nombres que salieron en la prensa desde Gorosito hasta el regreso de Fossati, esta etapa de búsqueda dio su fruto. Mano Menezes es el nuevo entrenador de la selección peruana. Pero, ¿quién es este señor? Si tenemos que definir a Mano Menezes en una frase, muchos brasileños ya lo hicieron antes que nosotros. Juega feo, pero al menos gana, que es la frase que lo ha acompañado durante casi toda su carrera. Y es que Menezes no es un DT nuevo, tiene 63 años, lleva casi 30 años de carrera como entrenador, donde la mayor parte del tiempo dirigió en Brasil. Es la primera vez que al Perú viene a dirigir un técnico que pasó 20 años en la primera división de Brasil. A ver, ¿eso te hace un técnico A1? ¿Qué te hace un técnico A1? Sí. En algún momento se fue a dirigir a China o a Arabia para hacer dinero, pero acabó regresando. Y su mayor experiencia, sin lugar a dudas, fue cuando dirigió a la selección brasileña, hace más de 15 años. Si vemos su currículum encontraremos que ha dirigido un montón de equipos en Brasil, y donde mejor le fue es en Corinthians, allá en el 2008-2009. También dirigió otros equipos como Flamengo, Cruzeiro, Gremio. De hecho, él es el entrenador de Gremio que fue eliminado por Alianza Lima el año pasado, y ha dirigido a Eric Noriega. Es más, tiene una curiosa estadística. Ha sido eliminado 2 veces de torneos internacionales por equipos peruanos, por Alianza Lima en 2025 y por Melgar en 2022, porque el Mano Menezes dirigía al Inter de Porto Alegre el año que el Melgar de Néstor Lorenzo lo sacó de la Copa Sudamericana. Y sí, en Inter fue uno de los lugares donde peor le fue, y cuando le tocó dirigir equipos más grandes como Palmeiras o Flamengo, hay que ser honestos, fracasó. Sin embargo, su etapa más recordada, al menos por la mayoría de la gente, suele ser cuando dirigió a Brasil en 2010. De hecho, él fue el entrenador que hizo debutar a Neymar en la selección. A Mano Menezes lo contratan en Brasil después del fracaso de Dunga en el Mundial de Sudáfrica. Se darán cuenta que Menezes es un entrenador que suele ser contratado por equipos en crisis. Es bien resultadista, prioriza el resultado antes que cualquier otra cosa. Cuando dirigió a Brasil, la verdad no le fue muy bien. Trajo un poco de calma en algunos amistosos randoms que Brasil siempre gana, pero no duró mucho. A Menezes lo habían contratado con la idea de que dirija a Brasil en el Mundial de 2014, pero eso no pasó. Los resultados no fueron muy buenos y la eliminación contra la selección paraguaya del Tata Martino en la Copa América de 2011 sin dudas fue uno de los grandes fracasos de su carrera. Poco tiempo después, el Mano Menezes es cesado como entrenador de Brasil y vuelve a entrenar clubes, aunque en la época que dirigió a la selección tuvo la oportunidad de dirigir a jugadores históricos como Thiago Silva, Lucio, Dani Alves, Marcelo, Julio César, Maicon, Kaká, Robinho o Neymar. Era una muy buena generación de jugadores, pero que nunca encontraron el rumbo y estaban encaminados a la desgracia, como vimos un par de años después en el Mundial de Brasil 2014. Pero ahí el Mano Menezes ya no tuvo nada que ver. Ahora, analizando su perfil de entrenador, tenemos bastantes cosas interesantes sobre él. Y también saber si es una buena opción para dirigir a Perú, porque hay incluso algunos que le llaman el Fossati brasileño. ¿Será cierto esto? Bueno, el Mano Menezes es lo que se conoce como un entrenador de la vieja escuela, con 30 años de experiencia a sus espaldas. Si bien nunca tuvo una campaña histórica saliendo campeón de algún torneo internacional, y tampoco tiene experiencia dirigiendo eliminatorias, porque justo cuando él fue entrenador de Brasil, Brasil no las jugó, porque ellos eran organizadores del Mundial. Aunque bueno, Gareca tampoco tenía experiencia en eliminatorias y aún así lo hizo bien. Sin embargo, lo que más se le suele reconocer al Mano Menezes, y esto lo dicen muchos hinchas en Brasil que han seguido su carrera por años, es que es un entrenador brasileño pero que no es fan del jogo bonito. Menezes pertenece a esta pequeña y casi extinta escuela de DTs brasileños que apuestan por un fútbol más pragmático, más defensivo, priorizando la defensa antes que el juego vistoso, algo que para el brasileño común es casi un sacrilegio. Pero en esta escuela hay algunos entrenadores conocidos, como Scolari o Dunga, que debe ser el caso más obvio, los antifútbol, aunque incluso Tite es considerado parte de esta corriente de DTs brasileños, entrenadores muy pragmáticos y resultadistas. Podríamos decir que el Mano Menezes no es tan ofensivo como Tite, pero tampoco es tan antifútbol y defensivo como Dunga. Es como un término medio. Y tiene 3 mandamientos fundamentales en todos sus equipos. Primero, lo más importante, por encima de cualquier otra cosa,
el orden táctico, la disciplina dentro del campo. Mano Menezes siempre va a preferir antes a un jugador que sepa dónde tiene que estar parado y que corra que a un jugador quimboso, chocolatoso, de estos que les gustan los jueguitos. Con Mano Menezes tú no te ganas la titularidad siendo muy talentoso, sino siendo muy disciplinado en la cancha, cubriendo las zonas que tienes que cubrir y estando donde tienes que estar. Eso para él es lo más importante y yo la verdad no sé si los jugadores peruanos tienen eso. Este es un mensaje para todos los que nos siguen y quieran buscar un lugar para demostrar cuánto saben de fútbol, y nosotros tenemos el lugar perfecto para hacerlo con total seguridad. Y ojo, basta con decir que son patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League para que se convenzan. Te dan ofertas como tu fija asegurada, o sea que te devuelven el dinero incluso si pierdes, aplicando términos y condiciones. Puedes utilizar el código ALEX365 para que aproveches todas las ventajas como ver partidos en vivo. Todos los detalles los tienes abajo. Su segundo mandamiento son los contraataques, aprovechar las bandas más que cualquier otra cosa. Mucho juego ofensivo por los extremos. De ser posible con pocos pases, mientras menos, mejor. Quiere ataques directos, ataques rápidos, y yo tampoco sé si Perú es un equipo como para jugar a la contra, no sé si tenemos los jugadores para eso, pero bueno, es su idea. Y el tercer mandamiento, jugar en bloque siempre cuando hay que defender. El Mano Menezes es muy fan de la escuela italiana, del catenaccio, o sea, le gusta ver a sus jugadores todos juntitos defendiendo un resultado, para luego salir a la contra, la típica del estilo italiano. Es por eso que incluso en algunos partidos, cuando estaba en Brasil, llegó a parar equipos con línea de 5, 3 defensores, 2 laterales, 2 volantes y 3 atacantes. No es igual a la línea de 3 de Fossati, aunque yo tampoco sé si aplicará esto en Perú. Y por si se lo preguntan, su sistema favorito es el 4-2-3-1, el mismo que usaba Gareca. Algo bastante clásico. Como les dije al inicio del video, muchos hinchas brasileños lo definen como un DT que juega feo pero al menos gana. Algo así como el roba pero hace obra. No te vas a divertir mucho, pero al menos verás a tu equipo sacando puntos. Sin embargo, esto también se decía de Reynoso y de Fossati. Y llama la atención que el Mano Menezes es un entrenador de un perfil parecido, con unos toques brasileños pero que parte de la misma base: defenderse bien. Esto genera muchas dudas, ya que ni Reynoso ni Fossati salieron bien, como si este estilo no encajara con la selección peruana. Y es ahí donde llegamos a la pregunta del millón. ¿El Mano Menezes era el DT que necesitaba este Perú para renacer? No podemos dejar de lado lo obvio. Perú está intentando ir por el mismo camino que se intentó en los años pasados, con unos cuantos matices. No quiero decir que sea igual que Reynoso y que Fossati, creo que la manera de trabajar del Mano Menezes es diferente, además de que tiene más experiencia internacional sobre todo que Reynoso, pero no deja de verse como que estamos intentando lo mismo. La máxima diferencia es que ahora el grupo de jugadores va a ser diferente, y eso creo que ya lo vimos todos. Los que participaron de la eliminatoria anterior, la mayoría no van a volver, ya sea porque no tienen el nivel, porque se retiran, porque están muy viejos o porque están denunciados. Pero varios no los veremos más. Jugadores como Zambrano, Trauco, Renato Tapia, Sergio Peña, Paolo Guerrero y otros más, dudo mucho que vayan a volver para la nueva era. Y Menezes, a diferencia de los entrenadores anteriores, sí creo que se verá algo más obligado a apostar por los jóvenes, porque no le va a quedar de otra, no hay más jugadores. Felipe Chávez, Joao Grimaldo, Oliver Sone, Marcos López, Fabio Gruber. Verá que en el horizonte no hay mucho más. Además, el conocimiento que tiene el Mano Menezes del fútbol peruano me imagino que debe ser el mínimo. Nunca trabajó en Perú ni ha tenido nada que ver con jugadores peruanos. A los únicos que conoce de cerca son a Eric Noriega, porque lo fichó cuando estaba en Gremio, y a Paolo Guerrero, que lo dirigió en 2022 cuando estaba en Inter de Porto Alegre. Esos han sido sus únicos contactos directos con jugadores de la selección. Ahora, este estilo de juego pragmático, cero chocolate, nada de quimbosidad, o al menos solo la mínima, es lo que necesita Perú para renacer. Si bien es cierto que uno de los grandes problemas históricos de la selección peruana ha sido nuestra mala defensa, sobre todo a balón parado donde siempre nos suelen hacer goles, y se supone que el Mano Menezes va a llegar para mejorar eso, nuestra mayor falencia en la eliminatoria anterior es que éramos un equipo sin gol. No le hacíamos gol a nadie, ni de milagro. Nuestros delanteros tenían el peor trabajo del mundo, no les llegaba ni una sola buena ocasión. Y yo creo que el nuevo entrenador tendría que haber sido elegido priorizando mejorar eso. Porque en defensa
Si bien se pueden trabajar muchas más cosas, creo que nuestro mayor problema era en el ataque. Un entrenador que priorice más el armado del juego, ofensivo, generar muchas más ocasiones por partido, así tengamos que arriesgarnos un poco más y trabajar la definición. No digo que el Mando Menezes no trabaje eso o que solamente se dedique a defender, pero claramente sus prioridades están en otro lado, en el resultadismo. Y eso en Brasil le funcionó porque en Brasil, si te preocupas solo en defenderte, sabes que arriba tienes delanteros brasileños que en algún momento van a hacer goles. En cambio en Perú no tenemos mucho de eso. Nuestros delanteros son Valera, La Padula, que ya está entrando en una edad avanzada, Paolo Guerrero, que tiene 42 años, y otros más que no es que hayan demostrado ser grandes goleadores. No me parece que sea un mal entrenador, creo que si tiene 30 años de carrera dirigiendo en Brasil, algo sabrá de fútbol, pero tengo mis dudas sobre si es lo que Perú necesita ahora. Aunque estas dudas creo que se van a despejar cuando él dé su conferencia, cuando hable y diga qué es lo que quiere hacer, y cuando veamos sus primeras decisiones. A su favor tiene que hay mucho tiempo. Puede trabajar todo lo que quiere estos meses. Solo pedirle que se dedique al 100% a encontrar jugadores de selección, buscarlos en varios equipos, no solamente en los equipos de siempre, y apostar por ellos. Tiempo tiene, porque Perú no va a jugar el Mundial, y ese tiempo se tiene que aprovechar. Para así, cuando lleguen los partidos más serios, decir que al menos ya tenemos una base armada. Y quién sabe, de repente por ser entrenador brasileño, como el peruano respeta tanto el fútbol de Brasil, por ahí los jugadores lo respetan más que a los otros.